Adolfo Castro llegando a la segunda. ¿Usted está viendo la pelota o está en clase? ¿Cómo es? ¿Cómo que no lo deja entrar? ¿Quién dice que no lo deja entrar? Icander. ¿Y por qué no lo deja entrar, Icander? ¿Será que yo no le había dado entrada? Eso cuando viene a ver qué es lo que está pasando. No, que yo no le había dado porque está esperando un grupito que se junten mucho para darle entrada. Ok, vamos de nuevo, vamos a continuar. Entonces ya ustedes saben, ya saben que un momentito. Caramba. Aquí, ya yo les había dicho que este es el número de Avogadro. Estos son moléculas, si es un compuesto, moléculas, si es un compuesto, o átomos, si es un elemento. ¿Ok? O sea que si usted me dice un mol de hierro, son esta cantidad de átomos. Esta cantidad de átomos. Y si es un mol de agua, es esta cantidad de moléculas. ¿Ok? Si usted está hablando de oxígeno, esta cantidad de átomos, o si estamos hablando de dióxido de carbono, son moléculas. ¿Ok? ¿Está bien? Ok, vamos a continuar entonces viendo aquí en el libro. Ya sabemos que un mol es el peso molecular en la unidad que usted quiera. Y tiene que ponerle delante el prefijo. O sea que usted puede tener gramo mol, kilogramo mol, libra mol, tonelada mol. ¿Ok? Pero va a tener siempre el mismo valor, que es el mismo número, que es el peso molecular. El peso molecular. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se dice que la masa molar de nitrógeno es 28. Eso significa que un mol de nitrógeno en kilogramos son 28 kilos. Un kilogramo mol. Si fuera una libra mol, si fuera en libra mol, fueran 28 libra mol. Si fuera en gramos, fueran 28 gramos mol. ¿Ok? Pero fíjese que la peso molecular del nitrógeno son 28 kilogramos por cada kilogramo mol. Pero son 28 libras en cada libra mol. Son 28 gramos en cada gramo mol. Son 28 toneladas en cada tonelada mol. Es lo mismo. O sea que la masa de un sistema es igual al producto de su masa molar y el número de moles. La masa es igual a la masa molar por el número de moles, desde luego, y lo va a dar en kilogramos. Por eso usted puede cambiar en la fórmula donde dice kilogramos, el kilogramo es la masa, que es los moles por los moles, la masa por los números de moles. ¿Ok? Estos valores de R y de M para varias sustancias se presentan aquí en esta tabla. Ya usted ve que aquí tenemos, por ejemplo, para no, la A1, perdón, en la tabla A1 del anexo, vamos a verla acá, que yo lo abrí en dos sitios precisamente para mostrarlo. Bueno, cuando yo tengo muchas cosas juntas y a veces a veces no me llega, ok. Entonces vamos a abrir aquí las tablas, al final en el apéndice, la tabla A1, o sea, la primera de todas las tablas, me da esas relaciones. Mire, aquí yo tengo en la tabla A1, masa molar, la constante de ese gas y las propiedades de punto crítico, o sea, temperatura, presión y volumen críticos, ¿ok? Por eso tengo el agua y el aire. Usted ve que el agua 18
18 kilogramos por cada kilogramo mol. ¿Ok? El nitrógeno que está por aquí es 28. El nitrógeno, 28. ¿Ok? Entonces aquí tiene la constante de los gases para cada gas. Para cada gas. Que no son gases ideales, para cada gas. Y aquí su propiedad en el punto crítico, temperatura, presión y volumen específico críticos. Fíjense que volumen específico, metros cúbicos por kilogramo mol. ¿Ok? Y son bastantes gases que hay ahí. Aquí tenemos el tetracloruro tetracloruro fluorometano, que ese se usa mucho en refrigerantes, el tetrafluoroetano, que ya no debiera usarse, y eso no se usa en los 34 grados, porque tiene flúor, que hace daño a la capa de ozono. Entonces, como ustedes ven, como tenemos esta relación, entonces la ecuación de estado de un gas ideal se escribe de varias maneras. Entonces, PV igual a MRT, donde M es la masa y este es el volumen total. ¿Ok? Si yo pongo volumen entre masa, pongo volumen específico y me queda P por B chiquita igual a RT. También se escribe PV es igual a nRT. Y esta fue la que yo le puse, donde está la constante universal de los gases y este es el número de moles. ¿Ok? Recordando que el volumen es igual al número de moles por el volumen específico. Por lo tanto, la presión por el volumen específico es igual a la constante universal por la temperatura en unidades universales, donde este es el volumen molar específico, porque por eso es entre kilogramos mol, volumen molar específico. Es decir, el volumen por unidad de mol, metros cúbicos por kilogramo mol o pies cúbicos por libra. En este libro, o sea, cuando aparece el guioncito, indica que es un mol. Si no tuviera ese guión, es por masa. Como aquí arriba, que no tiene el guión, acá, que no tiene el guión, ustedes, eso quiere decir que son metros cúbicos por kilogramo. Pero como tiene un guioncito acá, es metros cúbicos por kilogramo mol. ¿Ok? Es muy distinto el kilogramo del kilogramo mol. Muy diferente. ¿Ok? Y se denota con valores basados en unidades de kilogramo mol. En la figura 344 lo dice, por ejemplo, aquí por unidad de masa y por unidad de mol. Sigue las rayitas, metro cúbico por kilogramo. Por las rayitas, metro cúbico por kilogramo mol. ¿Ok? Tanto, también energía interna y entalpía, también por kilogramo o por mol. ¿Está bien? Al escribir dos veces la ecuación 313, o sea, esta, para una masa fija y simplificar, la propiedad de un gas ideal en dos estados diferentes se relaciona con la ecuación general de los gases, manteniendo constante la masa, y es P1V1 entre T1 igual a P2V2 entre T2, que la vimos acá, que era la ecuación número 5 de las leyes de los gases. ¿Ok? Que la vimos aquí, que era la número 5 de la ecuación general, que se llama precisamente ecuación general de los gases. No ecuación de los gases ideales, sino ecuación general de los gases. Bueno, no quiere abrir. Ahora se me frizó mi computadora, caramba. Ok. Ya ustedes saben, P1V1 T1, P1V1 T1 entre P2V2 T2. Esta que está acá, ¿usted ve? Esa. ¿Ok? Esa que está acá. Un gas ideal es una sustancia imaginaria que obedece a esta ecuación. P por volumen específico, o sea, metro cúbico por kilogramo, igual a RT. ¿Ok? Experimentalmente se ha observado que la relación de un gas ideal se aproxima mucho al comportamiento PVT de los gases reales a bajas densidades, o sea, a alta temperatura y baja presión, ya que bajo condiciones que implican presiones bajas y temperaturas altas, la densidad de un gas disminuye y se comporta como un gas ideal. Recuerden que si tiene las partículas muy lejos una de otra, que si tiene temperatura alta y el volumen es alto y la presión es baja, por lo tanto se comporta como un gas ideal. ¿Ok?
¿A qué se refiere con baja presión y alta temperatura? Vamos a verlo más adelante. Ok, para intereses prácticos, muchos gases familiares como el aire, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el helio, el argón, todos los gases nobles, incluso algunos gases más pesados como el dióxido de carbono, pueden tratarse como un gas ideal con un margen de error insignificante, siempre menos de un 1%. Sin embargo, los gases más densos, como por ejemplo el vapor de agua, en las centrales eléctricas, un momentito, vamos a ponerle, para que ya es la grabación anterior, está disponible y me lo ponen ahí para los fines de guardarlo. Ok, por eso cuando yo lo tenga se la subo como le subí las anteriores de una vez. Ok. Por ejemplo, en centrales eléctricas de vapor o un refrigerante, los refrigeradores no se pueden considerar como un gas ideal. Por lo tanto, hay que usar las tablas de propiedades, no la fórmula. Ok. Vamos a ver este ejemplo. Evaluación de la temperatura de aire en un neumático durante un viaje. Ok. La presión de un neumático, la presión manométrica, o sea, del manómetro, usted lo mide, la del manómetro es la presión del gas. Ahí está, no está incluida la atmósfera. Por lo tanto, es la barométrica, o manométrica, perdón. Y esa presión es de 210 kilopascal. Después del viaje, sube a 220 kilopascal, porque se calentó. ¿Ok? Donde la presión atmosférica es 95 kilopascal. ¿Ah? Muy bien. Suponiendo que el volumen de neumático permanece constante, o sea, que realmente si aumenta es muy, muy poco, muy poco. ¿Okay? Y también la temperatura del aire antes del viaje era 25 grados centígrados dentro de la goma, determina la temperatura del aire dentro del neumático después del viaje. Está muy fácil. Ustedes recuerdan P1, B1, T1 igual a P2, B2, T2. Estas son propiedades, unidades de absolutas. Recuerden, son absolutas. Kilopascal y la temperatura es Kelvin. ¿Ok? Ok, entonces aquí tenemos que la presión, la P1 es la neumática más la atmosférica, que es kilopascal, más la atmosférica. Y en P2 tenemos también la neumática, que es 220 más 90, que me dicen que es la temperatura ahí, y más 315. Fíjense que el aire es un gas ideal y el volumen es constante. Y la temperatura del aire se determina entonces a partir de esta ecuación y despeja T2. Por lo tanto, T2 es igual a P1V1 entre T1 entre P2V2. Es lo mismo que como el volumen es constante, se elimina y me queda que P2 entre P1, P2 entre P1 por T1. Entonces, usted va a despejar T2. Es importante eso también, usted saber que usted lo puede poner invertido esto, para los fines de despejarla. Usted lo puede poner como usted quiere, esta ecuación. O sea, que usted puede poner que T2 entre P2, porque el volumen es constante, va a ser igual a T1 entre P1. Por lo tanto, despeja T2, pasa P2 para allá, va a ser T1 por P2 entre P1. Que eso es lo que está acá. ¿Okay? Por lo tanto, me da 315 entre 305, que es la relación de la presión por la temperatura en grados Kelvin, que son 25 más 273. Esa es la temperatura 1. Y me da la 2, que era 307.8. A usted, eso usted le resta 373.15 y me da esto que está. Ok, a esto usted le resta 373 y le da 34.8. Ok. Por lo tanto, la temperatura absoluta del aire que es neumático va a aumentar 3.29%. O sea, si usted ve la diferencia entre 25 y 34.8, yo cerré mi calculadora. Para usted calcular el por ciento,
pero tiene que calcularla en grados Kelvin, no en grados centígrados, porque utilizamos los grados Kelvin. Ok, vamos a verificarlo para que usted vea que no lo puede calcular en grados centígrados, porque tiene que ser absolutos. Le va a dar muy alto la diferencia. Ok, la temperatura anterior en PU, la T1 era 25 más 273. Y 25 más 273 da 298. Usted ve, 298. Y aquí da esta, a multiplicarlo por este factor, me dio 307.8. Entonces, los 307.8 menos 298, que es 25 más 273, le da 9.8. Entonces, 9.8 lo divide entre las 298 y le va a dar un por 100, esto por 100 para llevarlo a por ciento, y le va a dar 1% de 3.28, 3.29, ¿ok? Porque lo deja con tres cifras significativas y le da 3.29. Pero si usted coge los centígrados y dice 34.8 menos, que eso fue la que dio acá, menos 25, que era el otro, le va a una diferencia de 8.8 entre 25 y le va a dar como un 40%. O sea, que tiene que utilizarse temperatura siempre absoluta en los gases. ¿Ok? Si ustedes no se recuerdan, se lo puedo explicar rápidamente por qué tiene que ser temperatura absoluta. ¿Ok? Entonces, si nosotros relacionamos tanto la presión como el volumen, lo relacionamos en una escala, en una gráfica, si usted pone aquí presión o temperatura, cualquiera de los dos, aquí pone volumen y aquí pone presión o temperatura, cualquiera de los dos, ¿ok? Las condiciones normales, mire, condiciones normales son 0 grados centígrados y una atmósfera. Y 0 centígrados, acá, 0 centígrados, todos los gases tienen un volumen. Todos los gases tienen un volumen a 0 grados centígrados. ¿Ok? O sea que si usted coge aire a 0 grados centígrados va a tener este volumen. Si usted coge CO2 va a tener este volumen. Si usted coge nitrógeno va a tener este volumen a 0 grados centígrados. Ahora, cuando el volumen de cualquier gas es 0, acá, cuando la temperatura absoluta es igual a 0. Porque a la temperatura absoluta 0, todos los gases se condensan. Por lo tanto, aquí usted va a tener un gas, aquí va a tener otro gas, aquí va a tener otro gas. Entonces, todos los gases en el cero absoluto no tienen volumen. Incluso en el cero absoluto no se mueven los electrones de ninguna sustancia. Por eso es que es imposible conseguir el cero absoluto. Se ha logrado temperaturas por ejemplo, menos 269, 268 grados, menos grados Celsius, bajo cero, ¿verdad? Pero llegar a 273 es casi imposible. Claro, eso se logra en condiciones muy especiales. Por ejemplo, el telescopio que está allá, James Webb, que está a 1 millón de millas de aquí, el telescopio está a una temperatura de casi 270 grados centígrados bajo cero. Por eso no le interfiere nada. Por eso la temperatura y la presión tienen que ser obligatoriamente absolutas para tener un volumen cero. Y todos los gases van a tener volumen cero. ¿Ok? Por eso es temperatura absoluta. ¿Ok? Observe que la temperatura del aire se ha elevado casi un 10% en centígrados, pero solo un 3%, 3.9 en Fahrenheit. Esto muestra la importancia de medir la presión de los neumáticos antes del viaje largo para evitar errores debido a la elevación de la temperatura. Por ejemplo, cuando yo salgo, mi carro tiene ahí una presión, vamos a decir, en las gomas de 34 libras por pulgada cuadrada. Yo voy de viaje, por ejemplo, a Santiago. Cuando yo llego allá, la presión que tiene la goma es de 37, 36, o sea, que aumenta mucho. Entonces, usted tiene que tener eso en cuenta cuando va a viajar.
¿Ok? ¿El vapor de agua es un gas ideal? Bueno, esa pregunta no es fácil de contestar. No es simplemente sí o no. Porque el vapor de agua va a depender a qué temperatura, si es sobrecalentado y a qué presión. O sea, el error en que se incurre al considerar vapor de agua como un gas ideal se calcula y se presenta en la figura 347, lo vamos a ver ahora, en la que es claro que la presión inferior a 10 kPa, el vapor de agua se puede considerar como un gas ideal, sin importar la temperatura. Miren esta gráfica. Miren esta gráfica. Yo tengo aquí abajo, el volumen específico, o sea, metros cúbicos por kilogramo. Y aquí yo tengo la temperatura en grados centígrados. Fíjese, vamos por un poquitito más grande. Todos los gases que están a baja presión, usted ve que estas son presiones. A baja presión, estas líneas sombreadas, y a alta temperatura, usted ve, son gases ideales. Todo esto que está acá son gases ideales. Entonces, si un gas está dentro de este lado, el vapor está aquí, no es un gas ideal. Por eso es que vamos a utilizar esta gráfica para calcular un factor de compresibilidad. ¿Cuál sería el volumen comprimido dividiendo el volumen entre el volumen crítico para obtener un factor? Para convertir un gas normal en gas ideal, se multiplica por ese factor. ¿Ok? Eso vamos a ver factor de compresibilidad. Entonces, dice acá, el vapor se puede considerar como un gas ideal a 10 kPa, sin importar la temperatura, porque mire, a 10 kPa, o sea, aquí abajo, a cualquier temperatura, prácticamente, porque aquí tenemos 50 grados centígrados acá, o 60, o 40. O sea, todas esas son ideal a baja presión y a alta temperatura y a alta y baja presión y a estas presiones va a ser un gas ideal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sin embargo, a presiones superiores, suponer que el vapor de agua es un gas ideal puede producir errores inaceptables, en particular en la vecindad del punto crítico, que no es ideal. Y la línea de vapor saturado mayor de 100%. Por lo tanto, para sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, el vapor de agua en el aire se puede tratar como un gas ideal, sin ningún error. ¿Por qué? Porque hay muy baja presión. La presión es baja. No obstante, las presiones que se manejan en centrales eléctricas son muy altas. Por lo tanto, no se puede considerar un gas ideal. Aunque vamos a ver rápidamente qué es lo que es un factor de compresibilidad o una medida de la desviación del comportamiento de un gas ideal. Ok, la ecuación de gas ideal es muy simple, por lo tanto es conveniente usarla. Pero como vemos esta figura, al ver esta figura, recuérdense que esta es la curva de saturación. Esto es líquido saturado, esto es vapor saturado, esta es la mezcla, ¿ok? Y mire, cerca de la línea de saturación, los gases que están por aquí, de agua, esto es para agua, no se puede considerar un gas ideal, ¿ok? O sea, los gases se desvían de manera importante del comportamiento de un gas ideal en estado cercano a la región de saturación y del punto crítico. Este es el punto crítico. Por lo tanto, esto que está acá no es un gas ideal. Y cerca de la línea de saturación no es un gas ideal. Por lo tanto, hay que utilizar un factor de compresibilidad. Esta desviación a temperatura y presiones específicas se toma en cuenta con exactitud mediante la introducción de un factor que se llama factor de compresibilidad Z. Fíjense entonces que está definido como la ecuación de los gases ideales, o sea, Z va a ser igual a la presión por el volumen específico entre R por T. Por lo tanto, es como si Z, que es un factor de compresibilidad, fíjense que es una constante de proporcionalidad de PB igual a entre RT. Z, un factor de compresibilidad, es una constante de proporcionalidad que se puede también expresar como
el volumen específico actual entre el volumen específico ideal, Z. Una relación entre los volúmenes específicos, el actual y el ideal, donde el ideal va a ser RT entre P, o sea, el ideal va a ser RT entre P, este volumen. Fíjese, si usted asume un Z igual a 1, usted va a tener entonces que el volumen específico ideal va a ser para Z igual a 1. Por lo tanto, para toda esta zona que está aquí, Z es igual a 1, que es el factor de compresibilidad para gases ideales. Mientras que para los gases reales, ese valor puede ser mayor o menor de 1. Va dependiendo qué tan lejos o tan cerca esté de esta línea, que es la línea del límite de gases ideales. La figura 4.8 lo explica. Por ejemplo, el factor de compresibilidad es la unidad de los gases ideales. 1 para gases ideales. Para gases reales puede ser mayor, menor o igual a 1. Para gases reales. Un gas real, por ejemplo, como por ejemplo los gases monoatómicos, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, flúor, cloro, esos gases son ideales, igual que los gases nobles. Ahí Z, en eso Z es igual a 1. Se ha dicho entonces que los gases siguen la ecuación de un gas ideal a bajas presiones y alta temperatura. ¿Pero qué significa exactamente baja presión y alta temperatura? Por ejemplo, 100 grados bajo cero, ¿es baja temperatura? No se sabe. Lo es para muchas sustancias, pero no lo es para el aire. Para el aire, 100 grados centígrados bajo cero no es nada. El aire o el nitrógeno puede tratarse de gas ideal a temperatura y a presión atmosférica con un error inferior al 1%. Eso se debe a que el nitrógeno está por encima, o sea, está por encima de su temperatura crítica, que es menos 147. O sea que para el nitrógeno, menos 100 es como un fuera ideal, está lejos de la región de saturación. Sin embargo, a esa temperatura y presión mayores para la sustancia existirían en la fase sólida. Por ejemplo, a esa temperatura estaría el vapor de agua congelado. Por lo tanto, la presión y temperatura de una sustancia es alta o baja en relación con su temperatura o su presión crítica. Recuérdense que la presión y la temperatura están relacionadas con la curva de saturación. O sea que hablar de temperatura baja o alta o presión baja o alta para un gas no es simple. Depende cómo se comporta el gas a esa presión y temperatura. Por lo tanto, vamos a definir ahora, para los fines de escalamiento, las propiedades reducidas. ¿Qué es una propiedad reducida? Los gases se comportan de manera diferente a determinada temperatura y presión, pero se comportan de manera muy parecida a temperaturas y presiones normalizadas respecto a su temperatura y presión crítica. Normalizada quiere decir reducidas, que si usted la presión normal entre la crítica, tiene una presión reducida, y la temperatura normal entre la crítica tiene una temperatura reducida. Entonces, tanto la presión reducida como la temperatura reducida se comportan iguales los gases. ¿Por qué? Porque ya está dividida entre sus propiedades críticas. Por lo tanto, el factor Z para todos los gases es aproximadamente el mismo, a igual presión y temperaturas reducidas. O sea, que todos los gases, ustedes en vez de tener su temperatura, tienen su temperatura reducida, el Z es igual a 1. Por lo tanto, es importante relacionar las presiones, temperatura y volumen reducidos. Esta figura 10349, tenemos valores de Z determinados de forma experimental que se representan para varios gases con la presión y la temperatura reducida. Esta gráfica que está acá. Mira esta gráfica, vamos a explicarle esta gráfica. Fíjense que aquí yo tengo Z, y aquí yo tengo la presión reducida. Y cada una de estas curvas que está aquí, de esta línea, es la temperatura reducida. Temperatura reducida. Fíjense que todos los gases, fíjense usted, esta temperatura, este punto 1 acá, donde todos son 1, tanto la presión reducida como la temperatura reducida, como
en la Z, como el volumen reducido, todos son iguales a 1 en este punto. ¿Ok? En la medida que se va alejando de ese punto, sus propiedades reducidas son iguales para todos los gases. Fíjense ustedes, vean, miren bien. Para el metano es el cuadrito. El cuadrito para el metano. Fíjense el cuadrito. Aquí, acá, el cuadrito. Son ese cuadrito. También tenemos para el etileno. Este triangulito rellenado es el etano. El triangulito sin rellenar es el nitrógeno. El puntito sin rellenar, este puntito es el agua. O sea que ahí tenemos 11 gases distintos. 11 gases distintos. Y para todos, las propiedades reducidas son iguales a su temperatura. Son iguales, o sea, tienen el mismo comportamiento. Usted ve. Para esta temperatura reducida de 1.30, todos los gases tienen la misma temperatura reducida relacionada con su volumen, con su presión reducida, y el valor Z. Por lo tanto, esa gráfica es muy importante para calcular el factor de compresibilidad. Al parecer, los gases obedecen bastante bien al principio de estado correspondiente. Así se llaman estados correspondientes, las reducidas. Al parecer, entonces, al ajustar los datos, se obtiene la carta de compresibilidad generalizada que puede emplearse para todos los gases, que es la figura A15. Hay que ir en el anexo, la figura A15, que están todos los gases. Vamos a ver si la vemos. Acá, en los anexos, A15, tabla, figuras. Bueno, no sé dónde está la figura A15. Aquí está la figura A15. Es la carta generalizada de compresibilidad Nelson-Aubert. Vamos a buscarla para conocerla. Perdón. Se me frizó. Bueno. Nos quedan 7 minutos. Vamos a buscarla, la A15. No son tablas. Y figura está lejos de ahí. Vamos a ver si llegamos hoy. A ver si llegamos hoy ahí. Es una gráfica donde tiene, esa que vimos aquí, mire, esa que vimos acá, son unos cuantos gases y se puede utilizar, obviamente, pero la que vamos a ver aquí es general. O sea, mucho más amplia, mucho más rayitas. Bueno, esta es la figura A9, vamos a ver la A15, está lejos de acá. Va después de esa, ok. Aquí tenemos la 14, esta es la A15. Usted ve, esta es la misma que vimos allá, pero para todo. Usted ve, mire, usted ve acá. Esta es la A15 que vemos acá. Aquí tenemos el factor de compresibilidad Z, aquí tenemos la presión reducida, y estas son temperaturas reducidas. Usted ve, estas son temperaturas reducidas. Cada una de esas curvas. Y además tenemos otra, que es esta línea que va así hacia allá, que va aumentando va variando. Aquí tenemos esta que está aquí, es la temperatura reducida. Cada una de esas temperaturas reducidas. Usted ve que está más generalizada que la otra. O sea que aquí usted encuentra prácticamente toda la sustancia, para todos los gases. Para todos los gases usted viene aquí solamente con los valores reducidos y va a encontrar el factor de compresibilidad. Este factor de compresibilidad es que le va a decir, va a multiplicar la ecuación de los gases de ideal por ese factor. ¿Ok? Entonces la carta de compresibilidad generalizada se hacen las siguientes observaciones. Primero, a presiones muy bajas, o sea que la presión reducida es mucho menor que 1, los gases se comportan como un gas ideal, sin considerar la temperatura. ¿Ok? Eso es este ejemplo que está acá. Segundo factor a considerar. Un momentito, que están unos mensajes ahí, unas notificaciones. Segundo, a temperaturas altas, o sea,
reducida mayor de 2, fíjense que la reducida mayor de 2 es que la normal es el doble de la crítica. Es posible suponer con muy buena precisión el comportamiento de un gas ideal, independientemente de la presión, excepto para presiones mucho menor que 1. La desviación respecto de un gas respecto al comportamiento de un gas ideal es mayor cerca del punto crítico. De ahí que es mayor. ¿Ok? Entonces vamos a usar para terminar, en 4 minutos, vamos a ver este ejemplo para el uso de la carta de compresibilidad. ¿Ok? Determine el volumen específico del refrigerante CO34A a un megapascal y 50 grados centígrados con, primero, la ecuación de estado de gas ideal. B, con la carta de compresibilidad generalizada. Compare los valores obtenidos al valor real, que es 0.021796 metros cúbicos por kilogramo, que es el volumen específico, en la tabla. Eso es en la tabla. Fíjense que aquí vamos a utilizar la ecuación y la carta de compresibilidad, no la tabla. Este valor es de la tabla. ¿Ok? Determinar el error en cada caso. ¿Ok? El volumen específico de CO34A se determinará suponiendo un comportamiento de un gas ideal. Entonces, la constante de gas, la presión crítica, la temperatura crítica del refrigerante se determinan en la tabla A1, que ya la vimos. Entonces, tenemos esta la constante de los gases, se ve que es 0.082 casi. Esta es la presión crítica y esta es la temperatura crítica. Esos valores están en la tabla para usar la ecuación de gas ideal. Entonces, el volumen específico lo calcula con la gas ideal. El volumen específico es RT entre P y me da 0.026328. Fíjese, 0.026328 contra 0.02179, 325, perdón. Contra este hay una pequeña diferencia. Por tanto, tratar el vapor de refrigerante como un gas ideal daría un error de este menos este, que sería 0.02, que en términos porcentuales es un 20%. Aunque ahora vamos a ver con el factor de compresibilidad. O sea, vamos a buscar los valores reducidos y vamos a aplicar la misma ecuación, pero con valores reducidos. Vamos a buscar el factor de compresibilidad, como el volumen con Z. Entonces, recuerden que tenemos la presión reducida y la temperatura reducida, dividiendo la presión entre la crítica y la temperatura entre la crítica, y me da estos dos valores. Con estos dos valores reducidos, yo voy a la tabla y busco este factor de compresibilidad. Fíjense, yo tengo acá punto 246 y punto 863. Punto 246, acá punto 246, como por aquí, acá en la presión, usted ve la presión, en la presión, punto 246, en la presión, y punto 86, no, pero que es más lejos, o sea, punto 246 es como por aquí, mire, como por aquí, punto 246 como por aquí, y punto 8 es como por aquí, pero el punto 8 es para la temperatura, por lo tanto tengo que buscar aquí la temperatura en punto 8. ¿Se ve? Aquí está 1, aquí está punto 8. Entonces este punto 8 que está acá, ya yo estoy en este límite. Por lo tanto, mi valor va a ser aquí como 0.66 por ahí. Me daría ese valor. Ellos dicen que da 0.84. O sea, con este valor, con esta presión reducida y la temperatura reducida, me da ese valor. Vamos a usar, en vez de usar esta tabla, vamos a usar la de aquí arriba. ¿Ok? Y yo tengo el 134. Bueno, no está aquí el 134. Es posible que aquí tengamos la tabla exacta del 134. Pero igual este para todos. Este para todos. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo que buscar esos valores para buscar este valor Z. Yo no lo encuentro con esos valores de presión reducida y temperatura reducida. Porque punto 284 me queda como por aquí. Punto 284 como temperatura. Como presión. Y como temperatura, punto 8 está por aquí. Acá, usted ve. Punto 8 está acá. Ah, ok. Entonces viene aquí
y como aquí. Da casi 0.9.